Hola a todos y bienvenidos a este nuevo análisis. Como científico, siempre me ha resultado fascinante ver cómo la medicina moderna logra desentrañar los misterios del cerebro humano. Y bueno, hoy vamos a sumergirnos de lleno en una revisión clínica exhaustiva de un trastorno neurológico súper común, pero a la vez bastante incomprendido, la epilepsia en la etapa adulta. La idea de este análisis es aportar un poco de luz, derribar unos cuantos mitos y, sobre todo, entender cómo se maneja realmente esta condición a día de hoy en la práctica clínica. Para ello, vamos a tomar como base un artículo absolutamente fundamental. Fue publicado en 2019 en una de las revistas más prestigiosas del mundo, The Lancet, bajo el título Epilepsia in Adults. Sus autores, un equipo liderado por investigadores de primer nivel, hicieron un trabajo colosal recopilando lo último de lo último sobre esta patología. Así que lo que vamos a hacer hoy es desglosar los puntos más importantes de este documento, traduciendo toda esa ciencia densa en conceptos súper claros y sobre todo aplicables. A ver, para poner todo esto en perspectiva, fijaos en esta cifra. 70 millones. 70 millones de personas en todo el mundo conviven con esta condición. Es muchísimo, ¿verdad? Pero ojo, porque aquí viene el dato que realmente te deja pensando. Resulta que más del 75% de las personas con epilepsia activa no reciben ningún tipo de tratamiento. Más de 3/4 partes. La inmensa mayoría se concentra en países de ingresos bajos y medios. Estamos hablando de una urgencia de salud a nivel global tremenda, y más aún teniendo en cuenta que existen terapias totalmente viables y rentables. Es una brecha que no podemos ignorar. Bueno, para no perdernos con tanta información, vamos a seguir esta ruta. Empezaremos con una revisión general del artículo clínico, luego veremos cómo se están redefiniendo las epilepsias hoy en día, tocaremos el tema de la genética, los riesgos y la mortalidad, después pasaremos a la precisión diagnóstica, abordaremos la farmacología y las opciones de cirugía y terminaremos echando un vistazo al futuro del tratamiento. Arrancamos entonces con la primera parte, la revisión del artículo clínico y cómo se manifiesta este trastorno en las diferentes etapas de la vida. Históricamente, siempre hemos tenido esta idea en la cabeza de que la epilepsia es algo casi exclusivo de la infancia. Pues bien, toca cambiar el chip. La evidencia clínica nos demuestra que la incidencia en realidad es bimodal. ¿Qué significa esto? Pues que tiene dos picos principales de riesgo. Es cierto que el primer pico se da en bebés menores de 1 año, pero el segundo pico, que además es el que presenta la incidencia más alta, aparece en personas mayores de 50 años y sube de forma progresiva a partir de los 70. A menudo, este segundo pico está ligado a problemas cerebrovasculares. Así que no es solo cosa de niños, es un trastorno que acompaña de cerca el proceso de envejecimiento de nuestro cerebro. Pasamos ahora al segundo bloque, redefiniendo las epilepsias. Vamos a ver cómo ha cambiado el paradigma en la neurología actual respecto a la arquitectura de la enfermedad. La Liga Internacional contra la Epilepsia, conocida como ILAE por sus siglas en inglés, nos da un marco de trabajo que ilustra este cambio a la perfección. Veréis, la ciencia ya no ve la epilepsia como una sola enfermedad con una única causa. Hoy sabemos que es más bien un complejo conjunto de síntomas. Por eso el diagnóstico ahora exige una precisión casi milimétrica y se hacen 3 pasos estructurados. Primero se identifica el tipo de crisis, después el tipo de epilepsia en sí y por último, si es posible, el síndrome epiléptico concreto. Y en cada uno de estos niveles, el médico tiene que estar buscando constantemente la causa subyacente y si hay otras patologías acompañando. Y claro, este método nos da un flujo de diagnóstico súper riguroso, clasificando las crisis dependiendo de cómo empiezan. El inicio puede ser focal, es decir, que afecta a las redes de un solo hemisferio del cerebro, puede ser generalizado, involucrando a ambos lados a la vez. O bueno, a veces el inicio es directamente desconocido. ¿Por qué es tan importante hilar fino en este punto? Porque equivocarse aquí lo cambia todo. Por ejemplo, si le das a un paciente con un síndrome de inicio focal un medicamento pensado para uno generalizado, no solo no le va a ayudar, sino que podría llegar a exacerbar las crisis. Literalmente, la precisión en el minuto 1 marca todo el manejo clínico posterior. Visto este sofisticado marco de clasificación, entramos en el tercer apartado, genética, riesgos y mortalidad, un tema un poco más duro pero absolutamente vital para entender la magnitud de la enfermedad. Es fascinante ver cómo los últimos avances en tecnología genómica han destapado algo increíble. La genética está metida hasta el fondo, no solo en las epilepsias generalizadas, sino también en las focales. Encontramos mutaciones súper frecuentes en vías de señalización celular, como la MTUR, por ejemplo. Funciona un poco como un espectro. Para algunas personas, una mutación genética rara es la causa directa y única de la enfermedad. Pero para muchas otras, la genética actúa como un primer impacto. Crea una predisposición, un terreno fértil, y luego hace falta un daño posterior para que el cerebro desarrolle la epilepsia. Y un detalle clave. Estas bases genéticas suelen compartirse con problemas psiquiátricos y físicos, lo que nos recuerda que la epilepsia casi nunca viene sola.
Y aquí llegamos a una de las partes más sobrias y críticas de nuestro análisis. Hablamos de SUDEP, que significa muerte súbita inesperada en epilepsia. Es una complicación fatal y básicamente es un diagnóstico de descarte. Hace falta realizar una autopsia para confirmar que no fue por causas toxicológicas o anatómicas. Trágicamente suele ocurrir mientras el paciente duerme, sin testigos, y el mayor pico de riesgo está entre los 20 y los 40 años. El artículo subraya con rigor que el principal factor de riesgo para sufrir SUDEP es tener convulsiones frecuentes, sobre todo por la noche. Por eso es innegociable que los médicos tengan conversaciones francas y muy abiertas con los pacientes sobre este riesgo de mortalidad. Hay que hablarlo como parte estándar del cuidado. Y precisamente para evitar y mitigar riesgos como el SUDEP, necesitamos controlar las crisis con un diagnóstico impecable. Así que pasamos al cuarto punto, la precisión en el diagnóstico y cómo han evolucionado las herramientas modernas. Cualquier diagnóstico empieza con la vieja y confiable historia clínica. Ojo, aquí los relatos de los familiares o testigos son oro puro, porque el paciente casi nunca recuerda qué ha pasado durante el evento. Luego tenemos el electroencefalograma, el famoso EEG, que es esencial para clasificar el tipo. Pero quiero que nos detengamos un segundo en el tercer punto, las pruebas inmunológicas. Resulta que el descubrimiento de autoanticuerpos neuronales como los del receptor NMDA o GAD65 ha sido un verdadero punto de inflexión. Nos ha enseñado que un porcentaje de las epilepsias focales tiene un origen autoinmune, y esto ha alterado radicalmente los protocolos porque esos pacientes responden muchísimo mejor a una inmunoterapia temprana que a los típicos anticonvulsivos. Es un avance brutal. Para entender por qué los equipos especializados son tan importantes, pongamos un ejemplo de neuroimagen. Imagina que tienes dos resonancias del mismo cerebro. La primera, hecha con una máquina estándar de 1.5 teslas, podría parecer completamente normal. De hecho, así se interpretaron durante décadas. Pero luego haces una resonancia de 3 teslas, mucho más potente, usando un protocolo específico para epilepsia. Y de repente ahí está, una anomalía estructural súper sutil, como una polimicrogiria perisilviana bilateral. Por detalles como este, los autores del artículo exigen que las evaluaciones las hagan expertos con protocolos dedicados. Si no lo hacemos así, lesiones minúsculas pero que son el epicentro de las crisis pueden pasar totalmente desapercibidas. Con la causa o la zona epileptogénica ya identificadas, entramos de lleno en nuestro quinto apartado, farmacología y cirugía. Vamos a ver las realidades actuales sobre la mesa. A día de hoy, tenemos a nuestra disposición más de 25 medicamentos diferentes a nivel mundial. Pero claro, ante este enorme árbol de decisiones, elegir el correcto no es lanzar una moneda al aire. El enfoque tiene que ser hiperpersonalizado. El médico cruza un montón de variables que están interrelacionadas: la etiología de la enfermedad, el tipo de crisis y factores del paciente como la edad, el sexo, las comorbilidades y cuánto toleran los efectos secundarios. Es un verdadero rompecabezas clínico, pero el objetivo final está clarísimo: conseguir el máximo control de las crisis, alterando lo mínimo posible la calidad de vida de la persona. Pero aquí es donde chocamos de frente con la estadística. Las noticias buenas primero. Más o menos el 66% de los pacientes en países de altos ingresos logran suprimir las crisis con medicación. Excelente. Pero la otra cara de la moneda es ese 33% restante que se topa con el muro de la farmacoresistencia. Son personas que siguen teniendo crisis a pesar de haber probado ensayos adecuados y bien tolerados con al menos 2 fármacos. Y esto es vital. Si perteneces a ese tercio, recetarte un tercer, cuarto o quinto medicamento rara vez cambia el pronóstico. Llegados a este punto, hay que considerar otras vías. Y esa otra vía, la más potente para esos casos de farmacoresistencia focal, es, sin ninguna duda, la cirugía. Básicamente consiste en extirpar o desconectar la región cerebral exacta que está generando las crisis. Las tasas de éxito son formidables. Entre el 50 y el 80% de los candidatos bien seleccionados logran quedar libres de crisis a largo plazo. Es súper rentable y mejora muchísimo la calidad de vida. El problema, que se utiliza poquísimo. Existe un miedo tremendo y absolutamente infundado a que esto cambie la personalidad del paciente, o simplemente se mantiene la falsa esperanza de que el próximo fármaco funcionará. Y esto solo retrasa las derivaciones a centros especializados, privando a los pacientes de una opción que transformaría por completo sus vidas. Y así llegamos a nuestro sexto y último bloque, el futuro del tratamiento. ¿Hacia dónde vamos cuando ni la medicación ni la cirugía tradicional son posibles? Para esos casos donde no se puede operar, la neuromodulación es la gran alternativa paliativa. Hablamos de aplicar pulsos eléctricos súper precisos para interrumpir la propagación de las convulsiones. Y hay 2 formas principales de hacerlo. Una es el sistema de asa abierta, que manda pulsos eléctricos programados a través del nervio vago o mediante estimulación profunda del tálamo. Y luego está el sistema de asa cerrada, también llamado neuroestimulación sensible. Esto es como tener un vigilante inteligente. Unos electrodos intracraneales detectan la actividad rítmica anormal y en ese instante emiten un pulso para detener la crisis antes de que llegue a
manifestarse. Pura ciencia ficción hecha realidad en el quirófano. Pero la investigación no se detiene ahí, por suerte. En el horizonte ya despuntan innovaciones brillantes. Por un lado, están los wearables, dispositivos portátiles inteligentes que detectan las crisis sin necesidad de usar un EEG tradicional. Esto es clave para alertar sobre crisis nocturnas. En el ámbito quirúrgico, la tendencia es hacia lo mínimamente invasivo, usando radiocirugía y terapias térmicas con láser que reducen drásticamente los daños colaterales. Y si miramos a nivel molecular, se avanza a pasos agigantados hacia las terapias génicas y la optogenética, que busca usar luz para controlar neuronas específicas. La esperanza final aquí es prevenir la epileptogénesis en sí misma, atacando el problema de raíz. Así que, tras revisar toda esta evolución médica, desde los fármacos tradicionales hasta las cirugías con láser y la genética de precisión, este impresionante artículo de The Lancet nos deja con una gran reflexión. Viendo esta explosión de avances en neurotecnología y en tratamientos que modifican la enfermedad a nivel genético, ¿creéis que estamos a las puertas de ver el día en que la epilepsia deje de ser un trastorno crónico que solo podemos controlar para convertirse, por fin, en una condición completamente curable? Es un horizonte verdaderamente fascinante que, desde el prisma de la ciencia, seguiremos observando muy de cerca. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este análisis de hoy.